debieron hacerlo con tiempo. No puede la irresponsabilidad de los partidos políticos. El hecho de que estuvieran su agenda matizada por cualquier otra circunstancia, conspirar contra la institucionalidad del país. Hay que votar en mayo. Hay que votar en mayo. Y el plazo de la cedulación se ha cerrado, se cierra en el día de hoy. Que no se invente con eso. Y que no se pongan a estar citando cifras como todas las que se han citado en esta campaña perversa con la República Dominicana, cifras inventadas. Que 50,000 gente de origen haitiano, invento, mentira. ¿Dónde están? ¿Por qué no fueron a buscar su cédula? ¿Por qué cuando se le dio mayores facilidades y se le abrió una oficialía en la Cancillería para que vayan allí todo el que tuviera quejas, cualquier embajador que tuviera casos, fuera y lo llevara allí ante el canciller y a la Cancillería y le buscaran su cédula? Ninguno fueron. Porque lo que se trata es de hacerle daño a este país. Y de lo que se trata es de la irresponsabilidad. Los partidos políticos, que por una serie de razones, pues no han podido cumplir con una parte de su agenda, que su agenda no consiste solamente en participar en unas elecciones. No deben afectar la institucionalidad, el trabajo institucional que hacen otras instituciones. A falta del trabajo institucional que deben hacer los partidos, no debe ser afectado. De manera que yo espero que con eso no haya inventos. Son las 7:16. Aprovecho para saludar que están aquí muy tempranito, como siempre, a Oli Matos y al camarada Eury Cabral. Bien. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, ayer se produjo la juramentación de Jimmy Morales. Suerte, Jimmy, porque la vas a necesitar. El rechazo a los partidos políticos, el rechazo a la corrupción, lleva a la gente a buscar un anticandidato. ¿Cuál no representa a los partidos? ¿Cuál no es parte de la tradición? Y entonces a escogerlo. Ese anticandidato con cero experiencia en manejo de los asuntos del Estado, asumió en el día de ayer la presidencia de la República. Eso es una cosa que no ha dado resultado. No ha dado resultado. Tiene que nombrar a gente que no conoce. Gente que la conoce por su discurso. Y la verdad es que ningún gobernante puede designar a ninguna persona por su discurso. Porque en estos países la gente tiene un discurso y tiene una praxis o una práctica a veces muy divorciada de su discurso. Entonces el hombre tiene que jugar a la ciega. Coloco a fulano, coloco a Perencejo, coloco a Sustanejo, pero no son gente con la que él viene relacionándose desde hace tiempo, que conoce sus fortalezas y sus debilidades. Pero peor aún, la formación, el grupo que lo lleva al poder, es un grupo que está descartado para ejercer el poder. Lo primero que le ha puesto como condicionamiento Estados Unidos es, mira, ninguna de esa gente del partido que te promovió puedes nombrarla. Es decir, eres un aspirante nuevo y te quedas sin una base de apoyo de inmediato. Sin una base de apoyo. ¿Por qué? Porque esa gente que te empujó, que te ofreció una candidatura, en poco tiempo será tu rival. Poco tiempo será tu rival porque tú no podrás designarla, no podrás corresponder con el trabajo que ellos hicieron contigo, que es el caso de este partido que, para que lo entendamos más, es una especie de partido de los veteranos civiles en la República Dominicana. Es decir, un pequeño partido, un partido de veteranos de las Fuerzas Armadas, le lleva el poder, que es
el FCN, y la mayoría de los dirigentes de ese partido están descartados, incluso su principal líder, que es el coronel Edgar Ovalle Maldonado, está objetado para ejercer el poder. 16 de ellos ya se le han presentado expediente, y en el caso de Edgar Ovalle Maldonado se está buscando incluso el retiro de su inmunidad para ser procesado. Entonces, imagínese usted en una sociedad donde hay una deuda social acumulada, donde los pueblos no entienden sino soluciones a sus problemas, que venga un gobernante, este gobernante, él ha hecho un compromiso con la honestidad. Creo que puede tener las mejores intenciones del mundo, pero no basta con que un gobernante sea honesto. No basta con que sea buena gente. Es decir, también tiene que tener la capacidad y las posibilidades de impulsar y de empujar cambios. Y eso solamente lo hace una gente que tenga una base de apoyo. La base de apoyo te la da o tu propio liderazgo, te la da la plataforma que te lleva al poder, la legitimidad de las medidas que vas adoptando. De manera que hay una situación ahí de incertidumbre, pero ojalá que Dios acompañe a Jimmy Morales, que es un hombre de fe, lo ilumine cada día, porque los países tienen que seguir avanzando. Y ese fue el presidente que escogió Guatemala. Y ese debería ser un presidente que empiece un periodo y que termine un periodo. Vamos a ver, señores, si están dadas esas posibilidades. Son las 7:21 minutos. El sol de la mañana. Yo quiero finalmente referirme al caso del Chapo Guzmán. Y me hago la siguiente pregunta. ¿Qué motivó a este hombre a evadirse por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad? Recuérdese que él había sido apresado en Guatemala. Después de ese apresamiento en Guatemala en el 1990 y tanto, duró pues hasta el 2001 en una prisión de la que se escapó. Y después fue recapturado y volvió a escaparse de una prisión de alta seguridad. Yo me pregunto, ¿qué motivó a este hombre a escaparse? Y hay una serie de cuentos que se están haciendo sobre Key del Castillo, sobre Sean Penn, etcétera, etcétera, y mucha gente se ha estado entreteniendo con esas boberías. Yo creo que él sabía muy bien que su fuga era una escaramuza de corta duración. Estamos hablando de un hombre buscado por Estados Unidos, buscado por el gobierno de México. Estamos hablando de un hombre acorralado, totalmente acorralado, que en la experiencia de Pablo Escobar tenía dos lesiones importantes, o varias lesiones importantes. Una de ellas, es cierto que el Estado no gana la guerra contra el narcotráfico, que a pesar de todo lo que se ha hecho, la guerra contra el narcotráfico ha sido un tremendo fracaso. Eso es cierto. Pero una cosa es la guerra contra el narcotráfico y otra cosa es la persecución al narcotraficante, y sobre todo al narcotraficante que desafía al Estado. El narcotraficante que se constituye en un desafío acaba como todos los líderes del narcotráfico.
muerto o en prisión, condenado de por vida. Ese es el único futuro de el que desafía a un Estado, la muerte o la prisión. No tiene otra salida. Entonces, un hombre de 62 años de edad, yo creo que produce esta última fuga por las únicas cosas que le han quedado como disfrute ya al final del camino. Esas dos cosas son su megalomanía y su delirio por la espectacularidad. Su fuga era un espectáculo. Estaba rodeada de espectacularidad y eso es de las pocas cosas que le van quedando al final del camino a un hombre que tiene una fortuna que no le vale para alcanzar la felicidad. Porque al final de la vida, lo que va deseando un hombre de esa edad, él no lo puede hacer. Él no lo puede hacer. A pesar de que tenga miles de muertos, que esté dedicado a la actividad que está dedicado, piensa como todos los hombres y actúa biológicamente como todos los hombres. Entonces, llega la etapa en que hay cosas que la gente busca que la gente no tiene. ¿Qué aspira un hombre de 62 años? Que no puede un día, pues, pasar a buscar a sus nietos e irse a escuchar sus ocurrencias, a compartir con ellos, que no puede hacer un encuentro con la familia porque la pone en peligro. ¿Qué sentido tiene la vida? Ya en esas circunstancias, que este hombre disfrute de muchas cosas que, digamos, son fantasía de muchos hombres. Bueno, pero este hombre ha estado en el narcotráfico desde temprana edad y todos los placeres que ha podido comprar lo ha tenido. Lo que requiere son los que no ha tenido y son justamente lo que busca ya un hombre que está en los años en los que él se encuentra. ¿Por qué él sabía que esto acababa en el fracaso? Señores, el Chapo Guzmán puede compararse con Bin Laden. Puede equipararse con Bin Laden en términos de la importancia internacional que tenía Bin Laden como perseguido y buscado por los Estados Unidos. ¿Y dónde terminó Bin Laden? ¿Dónde terminó Bin Laden? Entonces, él sabía muy bien que su historia terminaba en la prisión de nuevo, pero en poco tiempo. Le estuvieron pisando los talones pocos días después de su fuga. Ya todo el equipo que había contribuido con eso o estaba muerto o en prisión o desmantelado. Incluso antes de su recaptura, habían tenido encuentros muy cercanos con los equipos que le buscaban y de uno de esos encuentros, él salió herido por la fuga. Es decir, le estuvieron pisando los talones todo el tiempo. Esto que se habla de que fue Key del Castillo y su comunicación, eso es entretención mediática. Y si se quiere también un poco de venganza de los mecanismos de comunicación del gobierno mexicano por una estupidez de esta señora que en un momento determinado, porque la gente a veces tiene una fama y se le va aquello a la cabeza y no mide las cosas que dice. Entonces, en un momento determinado, esta mujer dijo que en su cuenta que el Chapo tenía más credibilidad que el gobierno mexicano. El gobierno mexicano aprovechó para cobrarle las cuentas y ahora la responsabiliza a ella de haber facilitado la recaptura de este hombre. Pero la recaptura de un hombre
que desde el principio ustedes tenían ubicado, que habían localizado absolutamente a todos los que contribuyeron con su fuga, que sabían en la zona donde se ubicaba y que tenía otros movimientos. Pero eso también le demuestra al hombre público. Usted puede ser artista, usted puede tener una influencia mediática, de lo que sea, pero usted tiene que medir sus pasos para después no verse entrampado. No verse entrampado. No es verdad que Estados Unidos ni México necesitaban que se produjeran esos contactos para ellos ubicar al Chapo. Es decir, la ubicación del Chapo era cuestión de días para ellos y el Chapo lo sabía. ¿Qué ocurre? Que al final de los días, su megalomanía le tomó con que tenía que construir una historia en la que él mismo aportara los argumentos del guión de una película. ¿Para qué? Con la finalidad de cuando menos construir una historia que le cree un futuro menos ominoso a las generaciones que le siguen, a su familia. Eso es, una historia en la que se presente como un capo bueno, una gente que nunca tuvo la iniciativa de atacar, sino de defenderse, y que supuestamente se convirtió en esa leyenda mediática, porque él ha terminado creyéndose la leyenda mediática de que es el principal del mundo y una serie de cuestiones, y construir esa historia por lo menos para que quede un legado, porque evidentemente que su obsesión por la construcción de una historia da también una percepción de que él se siente ya en una etapa que ha entrado en la etapa de decadencia. Y entonces ahí se han conjugado todos esos factores. En definitiva, ahí hay lecciones también muy importantes. Muy importantes. Repito, muy importante. El que desafía, como él desafió a un Estado, no tiene otra salida que el fracaso estrepitoso. Ahora aguarda ahí, aguarda por algo que no estaba en los planes anteriormente, que era su extradición hacia los Estados Unidos, y a pesar de esa gran fortuna, yo no quiero ni creo que la mayor parte de la gente del mundo quisiera estar en sus zapatos. ¿Para qué sirve una fortuna que al fin y al cabo la gente no la puede disfrutar? Cambio y fuera.